Hoy, en su declaración, el acusado admitió que repetidamente viajó desde Indiana a Nueva York para participar en actos sexuales comerciales con víctimas que sabía que eran niñas. Esta conducta comenzó en el 2010. En primer lugar, vamos a llamar esto por su nombre. Se trata del uso de la riqueza, el poder y el secreto para explotar ilegalmente a niñas. Bueno, ese es el fiscal Josh Minkler. Están pidiendo de 5 a 12 años a 13 años en un acuerdo. Pero para esto tenemos aquí a Yasmín Marimón, sexóloga y terapista. Gracias, Yasmín. Quien regresa al programa, el doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado criminalista y exfiscal. Nelson, nos decía fuera de cámara que cuando los abogados piden 5 años, ¿qué están queriendo negociar? ¿Por el miedo a que sean muchos más? Bueno, es que el problema es que las pautas de sentencia en este caso son bastante altas. El nivel de ofensa cuando se empieza a calcular por este tipo de crimen comienza bien alto. Entonces comienzan los ajustes que se le van agregando dependiendo de la conducta del acusado. Y cuando vienes a ver, la sentencia podría ser por encima de los 13, 14, 15 años que están hablando en este caso como tope. Además, las sentencias federales y las pautas de sentencia y esos rangos de sentencia son nada más que sugerencias para los jueces federales. Es decir, un juez federal puede imponer una sentencia más severa o menos severa de lo que marca la ley, particularmente en un caso como esto, debido a las circunstancias del caso, debido a los agravantes que conlleva y del tipo de persona que se trata. Yasmín, ¿qué lleva a una persona exitosa, a una persona que es portavoz nacional e internacional de un producto como este, Subway, producto familiar, ¿no?, de alimento masivo? ¿Qué lo lleva a llevar a menores de edad a hoteles como el Plaza, el Ritz-Carlton, a tener sexo, a viajar de Indiana a Nueva York para tener relaciones con menores de edad y después conseguir fotos de niños de pornografía infantil en sexo explícito? ¿Qué es eso? Sí, eso es un tipo de abuso sexual infantil. O sea, hay muchos tipos de abuso: la pornografía, la prostitución, el incesto, son tipos de parafilia. Pero la pregunta, la pregunta es, ¿qué lleva a un hombre de tanto éxito, joven, a este tipo de aberración? La necesidad de poder. Las relaciones sexuales con niños es una forma de compensar una forma de inadecuación personal. O sea, esa es la base de esta relación sexual con menores o con niños. O sea, al yo tener esta relación tengo el poder y estoy compensando un sentido personal de inadecuación. Hay también problemas sexuales, puede haber problemas maritales, puede haber trauma de niñez, puede haber falta de habilidades de comunicación, de habilidades sociales, falta de empatía, de cómo se siente esta persona que es una víctima, que es una niña o un niño, o sea, ponerse en el lugar de ese niño, cómo se siente. Las explicaciones científicas que usted da, yo estoy pensando en las personas que nos están viendo ahora, que son muchas, madres, abuelas, tías, que dirán, ese es un sinvergüenza y el degenerado es degenerado. Es una enfermedad. Este hombre es una enfermedad. Sí. Este hombre bajó 200 libras hasta que se convirtió en la figura, la cara, el portavoz de Subway. ¿Qué es el degenerado? ¿Qué es lo que lo lleva a ser degenerado? A ser un amoral, a ser un aberrado. Pensamientos irracionales, pensamientos distorsionados, falta de control del impulso, obsesiones. Eso no tiene cura. El violador y el aberrado sexual no tienen cura. Hay tratamiento, terapia individual, terapias de grupo, e incluso hay medicamentos para cortar el deseo sexual en casos extremos estamos hablando de violación, de personas que no pueden controlar ese impulso. O sea, hay medicamentos a eso. Lo que no tiene cura es que no se elimina el crimen sexual. O sea, el tratamiento puede ser que disminuya la frecuencia del abuso sexual, la frecuencia de la ofensa sexual. Hay una reincidencia de 50%, 80%, o sea que los resultados no son óptimos. Doctor Nelson Rodríguez Varela, luego del secuestro del hijo de Charles Lindbergh, el delito de secuestro se convirtió en federal por ese hecho tan trágico. Ahora, el crimen contra niños, el crimen contra menores, ¿se castiga de forma más severa? En este caso, este aberrado sexual contra menores. Absolutamente, y las sentencias son extremadamente serias, ya sea si es un encauzamiento por parte de las autoridades estatales, las penas dependiendo de la edad de la víctima, la conducta del acusado y lo que se haya llevado a cabo en términos de la relación sexual que haya existido. Perdone que lo interrumpa, él está ofreciendo $100,000 a cada una de las víctimas. ¿Cree que con eso va a resolver la cosa? Y yo creo que eso es algo
que él está ofreciendo es algo que está puesto en el arreglo con la fiscalía, pero yo creo que eso realmente no va a tener ningún efecto para un hombre como él. Esa oferta de dinero yo creo que podría ser hasta contraproducente. Estamos viendo que él había creado una fundación para la ayuda de los niños y lo que hizo fue buscar, tuvo la habilidad junto con el otro señor que fue encausado inicialmente de lograr un acceso a estos niños. Creo que se apoderó de la habilidad de hacer eso y se aprovechó en muchos de los casos de estos niños que debía de estar de alguna forma protegiendo. Y yo creo que eso va a ser un punto central muy importante y los abogados de la defensa tienen que estar bien preparados para poder argumentar frente a ese juez por qué razón el juez no debería de imponer una sentencia muy por encima de lo que se haya negociado. Además, el hecho de que la fiscalía haya negociado un acuerdo con los abogados y con el propio acusado, eso no quiere decir que el juez federal tenga que acceder a esa sentencia. El juez federal retiene siempre la habilidad y la potestad de imponer una sentencia más severa y hemos visto que en muchos casos que tienen que ver con este tipo de abuso infantil, de haber viajado para ese propósito, de haber utilizado tu posición como la utilizó él como creador de una fundación para niños para lograr este acceso y este abuso de niños, eso va a ser algo muy importante en las consideraciones del juez y yo dudo mucho que el juez vaya a imponer una sentencia en la parte baja de 5 años y yo anticipo una sentencia por encima de 10 o posiblemente hasta 15 años para este señor. Yasmín Marimón, hablamos de la aberración sexual, de estos degenerados, como lo decimos popularmente. ¿Daños permanentes a los niños, a las víctimas? Daños permanentes. ¿No se recuperan más? Necesitan tratamiento intensivo, lo que se llama el post-trauma, el estrés postraumático, pesadillas, flashback, baja autoestima, problemas familiares, problemas de relaciones de adultos cuando crecen, o sea, daño permanente en esos niños. Hay personas que en el caso, por ejemplo, de mujeres no quieren tener más relaciones sexuales, no se casan. Puede afectar las relaciones sexuales, las relaciones sociales, pueden ser personas que se aíslan, pueden ser personas que incluso desarrollen enfermedades mentales. Gracias por venir esta noche.